mandado sus 2 ángeles para destruir Sodoma y Gomorra, porque había tanta maldad en Sodoma, había tanto pecado en Sodoma. Dice la palabra de Dios que se habían corrompido. Dice la palabra de Dios, amados hermanos, que se habían desenfrenado. Dice que la violencia había llegado hasta el cielo, los homicidios, la borrachera, el homosexualismo, el lesbianismo. Dice la palabra que había llegado hasta el cielo, dice la palabra. ¿Y qué pasó? Dios manda un mensaje antes de destruir a Sodoma y Gomorra. Dios manda un mensaje que de aquí a poco Sodoma y Gomorra iba a ser destruido si no se arrepentían, dice la palabra. ¿Cuál es el mensaje que se tiene que predicar en estos tiempos, pastores? ¿Cuál es el mensaje que usted tiene que estar predicando en estos tiempos? Es el mensaje de arrepentimiento. Dejémonos ya de payasadas. Deje de estar de payaso enseñándole a la iglesia lo que no tiene que estarle enseñando, porque usted le está enseñando a la iglesia fuera de lo común, fuera de lo normal. Enséñele el arrepentimiento a la iglesia. Enséñele a esa iglesia que tiene que arrepentirse, porque si no se arrepienten, el diablo se los va a llevar. Si no se arrepienten, se van a quedar, lamentablemente se van a quedar juntamente con usted. Ese es el mensaje que tiene que predicarse. El mensaje de Noé fue un mensaje de arrepentimiento. El mensaje, amado hermano, de Sodoma y Gomorra fue un mensaje de arrepentimiento. Cuando Dios le habla a Jonás, le dice Dios a Jonás: ve a Nínive y dile a Nínive que de aquí a 40 días, si no se arrepienten, serán destruidos. Y dice la palabra de Dios que Jonás desobedeció a Dios. Y dice la Biblia que fueron graves las consecuencias de Jonás. Y dice la palabra de Dios que Dios le dio la oportunidad a Jonás nuevamente. Y se levantó Jonás y llevó el mensaje Jonás. Y dice que Jonás dijo: de aquí a tantos días, si Nínive no se arrepiente, Nínive será destruido. Y dice la palabra de Dios que estas palabras llegaron a oídos del rey. Y dice que el rey se llenó de temor, dice la palabra. Y dice que por decreto del rey mandó a todos los hombres, a los niños y aún hasta los animales ayunar, dice la palabra, para que se arrepintieran de su pecado. Quizás el Señor tenga misericordia y se conduela del castigo, dice la palabra. No puede entender hoy las payasadas que se están predicando. Hombres corruptos, depravados de la lengua, hombres que se dicen que son pastores y no están predicando arrepentimiento. Están predicando de la prosperidad terrenal, están predicando de la prosperidad, hermano, económica. Están predicando de la prosperidad, que mire que Dios va a sanar la tierra, que mire que el Señor va a establecer su reino aquí en la tierra, que mire que el Señor va a levantar hombres, que mire al diablo con eso, payaso, cínico, sinvergüenza. Eso no viene de parte de Dios. ¿Por qué no le dices que se arrepienta? ¿Por qué no le dices al afeminado que se arrepienta? ¿Por qué no le dices al chismoso que se arrepienta? ¿Por qué no le dices al borracho que se arrepienta? ¿Por qué no le dices a la cantinera que se arrepienta? ¿Por qué no le dices al homosexual que deje el homosexualismo y que se arrepienta? ¿Por qué no le dices eso? ¿Por qué? Porque muchos hoy en día dicen: es que ese tipo de mensajes son mensajes ofensivos. Con esos mensajes no se van a ganar alma. ¿Quién te dijo que con estos mensajes se iban a amontonar la gente a arrepentirse? Tu misión como pastor, como predicador, es enseñarle la verdad, es hablarle a la gente, es decirle qué es lo que viene, qué es lo que va a acontecer, es decirle qué es lo que está a punto de pasar. Ese es tu compromiso como pastor. Decirle qué es lo que está a punto de pasar, qué es lo que está a punto de suceder, que quién verdaderamente viene. Pero ¿qué estamos viendo nosotros, amados hermanos? Jesús predica un mensaje de arrepentimiento. No solo Jesús, Juan el Bautista predica y dice la palabra de Dios, amados hermanos. En el libro de San Mateo, capítulo 3, versículo 2 dice, amados hermanos, que Juan dice, hermano, profetiza y dice de esta manera: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ellos predicaron arrepentimiento. Jesús predica arrepentimiento. Y cuando Jesús predica arrepentimiento, ¿sabe usted qué significa arrepentimiento? Condolerse de las cosas que tú estás haciendo, o condolerse de las cosas y dejar las cosas que tú estás
haciendo para llevar una vida nueva. Sabías perfectamente de que Cristo está a las puertas. El Señor está a las puertas. El Señor viene pronto. Y el problema más grande para nosotros, puedo decir para nosotros, para todos nosotros, es que no sabemos a qué horas, es que no sabemos en qué momento, es que no sabemos si va a ser a la medianoche. Pero lo más terrible es esto. Lo más terrible es que Cristo vendrá como ladrón en la noche, dice la palabra, y solamente los arrepentidos podrán tener el privilegio de ser arrebatados. Los arrepentidos. Ah, pastor, yo estoy arrepentido. Significa que si tú estás arrepentido, pues has de estar dando frutos dignos de arrepentimiento. Pero si tú me dices que estás arrepentida, hermanita, y andas en minifalda, tú me dices que estás arrepentida, hermanita, y vas a promover el sexo a la casa de Dios, y andas en pantalón, y andas con la cabeza rapada, y no has dejado la pintura, y no has dejado los aritos, y no has dejado los tacones, y no has dejado la mundanalidad, tú no te has arrepentido de nada. Tú estás arrepentida, pero como dicen, de conocer a Cristo, y estás, como dicen, bienvenida para aceptar al diablo como tu Señor. Necesitas convertirte. Una de las cosas que me impresiona bastante en estos tiempos, amados hermanos, es el tipo de mensaje que se está predicando. Una mezcla de teorías engañosas que van en contra de la voluntad de Dios, que van en contra de la voluntad de Dios. Fábulas, leyendas, mitos, amados hermanos, teología hueca que le enseñan al hombre a pecar y no apartarse del pecado. Por eso es necesario que usted entienda en esta hora de la tarde. El propósito de los pastores de sana doctrina es que tú no te escandalices, sino que entiendas cuál es el propósito de Dios para tu vida. ¿Cuál es el propósito de Dios? Todos los discípulos hablaron de un mensaje de arrepentimiento. El apóstol Pedro habló acerca del arrepentimiento. El apóstol Pedro, amado hermano, le dice a los judíos, a los israelitas: es necesario que ustedes se arrepientan. Es necesario que ustedes se arrepientan. El apóstol Pablo habla acerca del arrepentimiento.